Bueno, vamos a hablar hoy sobre la resurrección. Me parece a mí muy correcto. Voy a hacer en una forma que rara vez lo hago. Es decir, no vamos a bailar de un texto a otro, de un evangelio, de una parte a otra, de aquí para allá, pues es más difícil, ya que tenemos un resumen tan interesante en 1 Corintios 15. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan a mano. Abran allí y vamos a escudriñar un poco este texto. Es el apóstol Pablo quien escribe que él tanto se preocupaba por la iglesia de Corinto. Había muchos motivos de preocupación. Justamente hace apenas unos días yo recibí una llamada de California y a la hermana que me llamó es muy amiga de mi familia, siempre lo fue, y ellos nos ayudaron muchísimo cuando comenzamos aquí el ministerio. Un hijo de ellos fue a otro estado, muy fiel cristiano, se unió a una iglesia estrictamente bíblica, ahora es pastor asociado. Y algo ocurrió allí con el pastor titular. No se sabe todo, ni ella pudo decirme porque ella no habló con su hijo, sino la nuera habló con ella y tanto pidió que orara por ellos y que le escribiera una carta de ánimo al hijo. Lo hice todo, le escribí la carta, estoy orando. No importa que no se sepa el nombre, solamente le pido que ustedes también oren, porque como decía Oscar, cada vez van quedando menos de aquellos que todavía son fieles. Sí, hay tal vez más de lo que nosotros pensamos, pero aquellos a quienes Dios llamó para el ministerio, poco a poco van, por decirlo así, renunciando en una u otra forma. Tan solo hace 2 o 3 días, el gran Papa de Roma hizo un gran decreto, bueno, digamos, anuncio, y él dijo que lo de Adán y Eva es fábula, y lo del infierno no existe, listo. No hay por el problema. Y la gente va y anda detrás de él y el periodismo le está sacando acostado sobre la supuesta tumba de Jesús y van y después está la andadera del Papa, ¿cómo es que se llama? Papa móvil, y está moviéndose y lo están llevando de aquí para allá. Así es como al salir. No sé por qué tiene los dedos así, debe decir algo. Asco le da a uno. Si yo no aguanto, ¿qué hará el Señor? A mí no me ofende Él, pero sí el Señor, con su manera de ser. Pero bueno, dejemos a ese pobre individuo, a ese cuate, que está muy lejos de nosotros, gracias a Dios. Yo titulo esto, Pablo el apóstol nos ofrece el bosquejo de la resurrección de Cristo. Por él no es otra cosa. Este capítulo 15 de 1 Corintios es exactamente esto. Y vamos a dividirlo en algunas partes. Por ejemplo, primero los versículos 1 y 2. Dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Esta parte última, si retenéis lo que yo he predicado y la fe no es en vano, ¿qué quiere decir? Bueno, para mí es muy sencillo. Creo que aquí a lo que él se refiere es que ellos no tergiversaron las Escrituras ni regresaron al paganismo del cual habían salido. Estamos hablando ahora de Grecia, un país tan pagano como el peor de ellos.
Entonces, naturalmente, uno puede entender mentalmente, intelectualmente, un mensaje como el caso de Pablo, pero entregarse al Señor, recibirle a Él por Salvador, eso ya es otra cosa, y no cualquiera lo hace. Piensa que sí, pero no es. Algunos piensan que ser cristiano es como adherirse a un partido político. Si usted se adhiere a un partido político, lo hace porque, bueno, el discurso de fulano era mejor y todo eso. Se cuenta que había un candidato aquí, no lejos, en Argentina, que también ofrecía, vamos a hacer esto y aquello y lo otro y todo. Y alguien le sopló allí y dijo que esas cantidades ya alguien había ofrecido, aumente. Bueno, él aumentó. No cuesta nada. Para mentir, cualquier mentira funciona. Pero esto en la política. Por eso Pablo aquí advierte, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Qué? La salvación condicional? No, él no está condicionando la salvación. Lo que él quiere decirles es que ellos entiendan que el solo hecho de haberlo escuchado a Pablo, ellos ya son salvos. No. Ellos debían recibir a Cristo por Salvador. Recordemos bien lo que pasó allí en Juan 3 cuando Nicodemo habla con Jesús. Aunque Nicodemo no entendió y estaba haciendo sus vueltas y bueno, cómo el hombre puede nacer de nuevo, siendo ya mayor, etc. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si no nacieres de nuevo, no podéis ser salvos. Bueno, entonces allí a eso se tenía que atener. Jesús nunca mermó o de alguna manera retiró algunos principios que se necesitan para la salvación. La otra cosa, Pablo les dice que ahora les recuerda el Evangelio que les había predicado. Él no tenía por qué cambiar mucho. Lo que uno predica hoy y de aquí a 40 años, si el Señor no viene antes, debe seguir predicando. Siempre yo entendía lo del infierno como antes ahora. Muchas cosas, muchos detalles, no. Pero uno de los elementos que me empujó a buscar en Cristo la salvación fue el temor al infierno. Sabíamos poco como muchachos, jovencitos o niños, pero ya sabíamos que es un dolor, que es fuego, que es tormento, lo que fuera, en la capacidad que tiene muchas veces muchachos todavía menores. Así que esta parte primera ya hemos cubierto. Ahora vamos a la segunda parte, lo que Pablo predicaba sobre la resurrección. Versículo 3, la segunda parte. Sois salvos si no creísteis en vano. Muy, muy importante esto. Y entonces continúa, versículos del 3 al 8, porque primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Punto por punto, él va. Y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Tantos testigos, pero él ahí los recuerda y les escribe cómo fue la aparición de él, en qué orden, a quienes apareció. No había nada que esconder, pero tampoco los corintios podrían quejarse que no fueron debidamente informados de todo. Pablo sabía que era su deber ser lo más claro posible, poner las cosas, como usted dice a veces, como en blanco y negro. Es fácil separar lo blanco de lo negro, ver la diferencia.
En el versículo al final, 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Como él fue separado de todo eso porque todavía era Saulo que perseguía, entonces apareció a él, no inmediatamente después de haber resucitado, sino que yendo él para Pablo, que era Saulo, digamos, a Siria, llegando ya cerca de Damasco, apareció el Señor. ¿Por qué me persigues?, le preguntó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Él dijo. Él reconoció que el que le llamaba no era un hombre cualquiera. La voz venía de arriba y le resplandeció una gran luz. Eso era algo a lo que tal vez él en algún grado había ya, no experimentado en su propia vida, pero conocía lo que había sucedido con otros grandes hombres, como por ejemplo Moisés, etc. Bueno, entonces allí fue cuando él también tuvo la experiencia y era otro testigo más. Luego tenemos el asombro de Pablo al descubrir que entre los hermanos se encontraban algunos que no creían en la resurrección. Por ejemplo, en el versículo 12, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Muy pronto, no olvidemos esto, la doctrina de la resurrección es fundamental. Si no hay resurrección, como dice más adelante, comamos y bebamos que mañana moriremos. No valemos más que cualquier animal por allí, planta que se seque y se acabó, etc. Así que él reacciona. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ya se estaba negando la resurrección. Así que el papito en el Vaticano lo que diga, ya le ganaron otros. El diablo ya le sopló a los corintios, así que no hay ningún problema que sople a alguno que es argentino pero está en el Vaticano. Y él solamente le sirve al diablo con sus cuerdas vocales. Muy fácil hacer así, ¿verdad? Versículos 13 al 17. Pablo aquí advierte a los corintios de cuán peligroso y dañino es negar la resurrección. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estamos o estáis en vuestros pecados. Esto es todo lo que dice del 13 al 17. Si no hay resurrección, Él tampoco resucitó. Y si Él no resucitó, lo que nosotros tanto amamos, nuestra salvación, pecados perdonados, no hay tal, supuestamente. Sin embargo, Pablo fustiga a ellos muy fuerte. Pero en tal caso, los que ya habían muerto, dice Pablo, tampoco resucitarán. Murieron con la esperanza que estarán con el Señor para siempre, pero vaya a saber qué camino tomaron. Todavía no existía ninguno de esos cuentos que vinieron después de Constantino. Faltaba mucho para que comenzaran. Así que el purgatorio tampoco existía. Esa era otra época.
Luego tenemos desde los versículos 16 en adelante al 19. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo y se murieron siendo cristianos, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Por eso, mejor es, divertirnos ahora, hacer de la vida lo que queremos, vivir una vida desenfrenada, porque no hay un futuro ni de juicio, ni de cielo, ni de infierno, nada de eso. Solo porque Cristo no resucitó. Todo lo que usted tiene que hacer es de alguna manera convencer a los ignorantes, y los hay abundantemente, que Cristo no resucitó. Basta. No eche mano de ninguna otra doctrina, es suficiente eso. La gente tiene temor de lo que hay más allá de esta vida. Y como uno tiene que vivir, no hay quien, por ejemplo, tenga una clara visión de lo que le espera más allá de la muerte, salvo en la Biblia. Se lee la Biblia y ahí puede enterarse. Pero si la Biblia no es digna de fe, de confianza, bueno, ¿qué le queda? Simplemente exponerse a lo que venga. Luego Pablo trata de explicar cómo la muerte entró por un hombre y cómo la resurrección de los muertos también por un hombre. Por ejemplo, versículos 21 al 27. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Esta es una parte teológica bastante seria, porque hay algunos que al llamarnos por teléfono, por ejemplo, dicen, hay si Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y si el Hijo entrega todo al Padre, entonces el Padre es Padre igual como entre los seres humanos. Está el papá y está el Hijo. El Hijo tiene que rendirle cuenta al Padre. Decirlo así puede tener lógica, pero teológicamente es un gravísimo error. También la Biblia dice que el Señor Jesús aprendió la obediencia. No olvidemos esto. Cuando Él vino, en todo sentido, Él era también humano. Por ejemplo, Él cuando nació, era un bebé, como cualquiera. La única diferencia es que Él no fue engendrado por un hombre, en este caso sería José, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero luego, cuando Él nació, era bebé, su madre tenía que cambiarle los pañales, bañarlo, alimentarlo, etc., hasta que creciera y luego jugaba con otros chicos, etc. Eso es porque la Biblia dice que Él tomó nuestra imagen, a excepción de un detalle.
el pecado, pero sin pecado. Esto ustedes van a encontrar en la Biblia una y otra vez. En él no hubo pecado, nunca, ningún tipo de, nunca un mal pensamiento, nada de eso. Alguien dirá, yo nunca voy a llegar a eso. Él no pide eso. Usted, ni yo, ni nadie podemos imitarlo en esa parte en un 100%. Sin embargo, él realmente comparte su absoluta santidad con aquellos que le pertenecen. Él sabe que nosotros no podemos hacerlo. Y nosotros no tenemos la culpa que nacimos en pecado. En pecado me concibió mi madre, se nos dice en la Biblia. Si este es el caso, ¿desde cuándo somos pecadores? Desde antes de ser engendrados ya hemos sido pecadores. Y ni qué hablar cuando fuimos engendrados. Dice la Biblia, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Así que cuando llevan en un vehículo un cadáver, usted puede saber, estar segurísimo, está llevando lo que dejó un pecador. Se dirá, ¿y si es un cristiano el que falleció? Todavía es pecador, pero redimido. Hay pecadores salvos y pecadores perdidos. Pecadores perdonados y pecadores condenados. Siempre digo P-C o P-P. Pecadores perdonados o pecadores condenados. Y son condenados aquellos que no quieren saber nada del perdón que se les ofrece. Yo nunca olvido, y creo que les dije alguna vez, en algunos países, entre ellos Estados Unidos, aunque no en cada estado, rige la pena capital. Una persona puede ser condenada a la muerte. Y uno que ya estaba mucho tiempo en la cárcel, estaba esperando el día de su ejecución. Él sabía, pero algunos amigos, familiares, hablaron con las autoridades y tanto el gobernador como el presidente del país pueden, desde luego, darle el perdón. Y lo hicieron. Y el guardia que estuvo allí le dio una carta. Cuando él vio, rompió en pedazos, dijo, yo no quiero saber nada de esto. ¿No quería perdón? No. Pero era un caso que nunca ellos habían visto. Entonces no sabían qué hacer. Y volvieron otra vez a la corte. Y dijeron, ¿qué hacemos? El condenado no quiere recibir el perdón. Bueno, ellos escudriñaron la ley y la ley dice que el perdón no tiene valor mientras el perdonado no lo acepte. Así que si usted quiere ir al infierno es por su cuenta, pero Dios es mucho más amoroso que un presidente o un gobernador, etc. Tenemos que tener muy presente que todo lo que aquí se habla en cuanto al perdón y que todos somos pecadores, tomemos en serio porque hay mucho de maravilloso aquí en este capítulo de 1 Corintios 15. Ahora, justamente, versículo 28, pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Cómo interpretar eso? Alguien dirá, ¿de ahí por el problema? Es fácil. Bueno, yo le dejo lugar y te hablo en mi lugar. No es fácil. Pero cuando uno tiene en cuenta muchos otros casos en la Biblia misma, entonces se encuentra algunos pasajes que nos ayudan a entender. El Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. El Hijo, Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Hijo es el que tomó el cuerpo
de pecado, pero no pecó. Dios es espíritu. Nadie puede verlo en su cuerpo como está, porque si no moriría. Nosotros le veremos cuando nos encontremos con Él, pero ya tendremos cuerpos nuevos que seremos semejantes a lo que era Adán y Eva antes de pecar. Miren una cosa, hay algunos que piensan que cuando ellos se escondieron y entonces Dios apareció buscándolos, dice, ¿dónde estás? Y Adán dijo, oí que estabas aquí y nos escondimos porque, dijo él, estoy desnudo. ¿Comiste del árbol que yo dije no comer? Y ahí comenzó la disputa. Bueno, es que la esposa que tú me diste, ella me sedujo y bla, bla, y así. Cada uno echaba la culpa al otro. Bueno, entonces Dios los echó de allí y ellos se vieron desnudos. Y dice que ellos usaron hojas de higuera. Bueno, yo tengo algunas plantas de higuera. Yo no sé cuánto se puede tapar con la hoja de higuera. Siempre digo, mejor hubiera sido una de banana, así, ponerla acá, entonces sería mejor, pero higuera no le va a servir de nada. El problema aquí es que no entendemos cuando ellos dicen que ellos estaban desnudos. Y hay muchas veces en la Biblia algo parecido. Cuando se habla de desnudo, ya damos, como nosotros entendemos, cuando vamos a tomar una ducha, entonces nos quedamos sin ropa del todo. Por lo menos yo lo hago así, ¿para qué voy a mojar la ropa también si la ropa no necesita ducha? Entonces, ese es el punto. El cuerpo de ellos, de Adán y Eva, era demasiado semejante al cuerpo de Cristo, el Cristo glorificado. Cuando Él ascendió al cielo, lo mismo que Pablo aquí nos dice, y lo vieron allí en Hechos, por ejemplo, hasta desaparecer, fue algo único. Fíjense, vamos a leer un poquitito. Yo le dije que no vamos a bailar por muchos textos, pero 1, 2 o 3, no hay problema. Vamos a Hechos, capítulo 1. No quiero retenerlos demasiado. Dice en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lo que está diciendo es que será visible, palpable, oíble, por decirlo así, cuando Él venga, lo mismo que cuando partió. La grandeza, la belleza de Él. Por eso, viendo o para verle, podrán lograr esto únicamente aquellos que han de ser salvos y cambiados. Todos nosotros los que somos salvos, al regresar con Él, porque no olvidemos un detalle, cuando Él venga, por eso el texto dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo así? A la vista de todo el mundo. Todo el mundo
nuestro planeta será iluminado por la venida de Él. Pero, ¿vendrá Él solo? No. Será como una nube. ¿Y qué es la nube? Todos los redimidos vendrán con Él. Ahí, si se lee en Zacarías y otros pasajes que ahora no voy a tocar, habla claramente acerca de esto. Es muy llamativo. Vendrán con Él y incluso el profeta Zacarías dice en qué lugar ocurrirá esto. Y es en el monte allá en Israel de los Olivos. De allí Él ascendió. Así que este es el lugar muy de Él. Por eso yo tengo mucha duda que los que ladran tanto allí en contra de Israel para deshacerse hasta del último judío, podrán deshacerse de ellos, pero no los judíos. Vean el versículo 1 de Zacarías 14. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y dice, y la ciudad será tomada. Luego en el versículo 4, y se afirmarán sus pies, los del Señor, en aquel día, sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Comparen esto, anoten allí Ezequiel 47, 7 al 12, que encontrarán algo muy llamativo. Aquellos que leen algo sobre lo que es ahora el Mar Muerto, por ejemplo, y de cuánta ayuda será cuando el Señor venga, y aún antes, como la cuestión de enfermedades y demás, para eso los fármacos, por decirlo así, estarán en ese Mar Muerto. La gente podrá usarlos durante el milenio. Alguien dirá, entonces durante el milenio habrá enfermos. Sí, porque también habrá gente no salva. Ahora alguien dirá, bueno, entonces, ¿y qué pasará después con ellos? Los que quieran ser salvos durante ese tiempo podrán. Los que no, bueno, irán al mismo lugar que irán todos los perdidos, según Apocalipsis capítulo 20, porque allí es donde viene el juicio final. Pero los cristianos, nosotros no debemos temer, porque no hay juicio para nosotros excepto ante el tribunal de Cristo, que porque no, cada uno de nosotros recibirá allí la recompensa que nos corresponda por lo que estuvimos haciendo siendo cristianos. El trabajo al que nos dedicamos para llevar a otros a Cristo, para ayudarles a entender, y todo cuanto tiene que ver con ayudar a los demás. Nunca pretendimos salvarnos por medio de obras, pero sí quisimos invertir algo de todo cuanto sabíamos para que otros sean salvos, o cuanto teníamos para ayudarles en sus necesidades. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Entendemos esto? Es notable, muy notable, porque la impresión es que el Hijo, nuestro Señor y Salvador, tendrá mucho que ver con aquellos redimidos mediante su sangre. Él tomó nuestro cuerpo, no Dios el Padre. Y es cierto que Él dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Sí, por un lado sí, por el otro no, porque al Padre no se puede ver. Él mismo dijo,
Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarle. Tú no puedes ver el espíritu. Y si Dios es espíritu, ¿cómo verlo? La única manera es verle en la persona de Cristo. Dios quiso manifestarse al hombre para que el hombre pueda verlo, pero no en su condición total, porque el hombre no podría sobrevivir. En otro lugar dice la Biblia que no es posible que el hombre vea a Dios y viva. Así que nosotros somos curiosos, tal como lo fue Moisés y otros tantos. Pero Dios dice, no por ahora. No cabe duda que cuando estemos ya en su presencia y recuperemos nuestra imagen, la imagen que perdieron Adán y Eva, ellos estaban revestidos de una imagen cuando ellos la perdieron, ya admitieron estar desnudos. Tanta diferencia había. Ellos podían tener alguna vestidura, pero nada tenía que ver con lo que eran antes de pecar. El hombre no puede producir ese tipo de vestimenta, que es la vestimenta de santidad, de inocencia, de completa sumisión a Dios, de no pecado. Nadie haría lo que se hace hoy si tuviera la imagen de Adán antes del pecado. Pero el hombre no quiso tal cosa. Bien, para quienes nos dedicamos, digamos, el mayor número posible de pecadores, queremos que acudan al verdadero Dios. ¿Lo logramos? No. Muchos son llamados y pocos son los que luego, al final de cuentas, se quedan buscándole a Él. Aún aquellos que decimos, fulano de tal recibió a Cristo y todo, y para nosotros ya es todo. No. El Señor sabe quién tomó una decisión firme y solamente Él conoce. Yo puedo ver que la persona mostró cierto interés, pero yo no puedo asegurar que la persona realmente fue regenerada. Nació de nuevo. Tal vez hay que esperar algún tiempo para que rumie un poco, para que piense un poco, si el Señor le da tiempo, para que reflexione y haga su encuentro con el Señor, obtenga el perdón de sus pecados, sepa que hay perdón, no importa que no lo sienta. Una cosa ya que toqué es un poquito sobre la cuestión del perdón de pecados. Una vez un hermano me dijo, y ya hay mucha prueba de esto, que la oración realmente es una gran bendición. Y él dijo que él había viajado a muchos lugares de Europa y todo eso, especialmente a Rusia y esos países, predicando, etc. Y él no es el único. Otros también dijeron que en momentos críticos de la vida el Señor les ha ayudado y socorrido. Y bueno, ese es el caso que ocurre con todos. Pero yo quiero agregar aquí, y creo que muchos de nosotros, no digo hacer en público, pero en nuestras oraciones privadas, pedirle perdón a Dios por los pecados, decirle por nombre. No es fácil, pero es posible. Pero bien por nombre. Exactamente lo que nosotros en el fondo de nuestra mente tenemos. A menos que lleguemos a eso, no habrá ni perdón, ni paz para nosotros, ni nada de eso. Porque no es una oración. Es una especie de conversación hueca. No queremos decirle a Él lo que Él ya sabe. El hecho de que digamos por nombre, a la postre, ¿quién sale ganando si Él ya sabía antes?
nosotros somos los que saldremos ganando, porque nos hemos despojado de esa putrefacción que estábamos guardando. Y con ese olor tan malo, dicen que cierta vez un tipo dijo, hay mal olor aquí, ¿qué pasa? Y él había tocado algo muy hediondo y pasó por acá. Y no se dio cuenta. Entonces corría de aquí por allá hasta subió a un árbol. A ver si allí también hay olor. En todas partes había mal olor. El problema es que la misma cosa pasa con usted. No hace falta que pase el dedo con algo hediondo. El pecado lo es. Y por eso mismo lo que usted cuando dice por nombre, usted tiene que decir por qué tiene ese mal olor. No le voy a decir acá cuál es el elemento que produce el mal olor, porque creo que la mayoría de ustedes saben. Bien, dejamos aquí. ¿Qué piensan ustedes de lo que dije al principio? Que el gran Papa, el hombre que puede hablar ex cátedra, venga a decir que lo que la Biblia dice sobre el origen del hombre, la creación en sí, lo de Adán y Eva, es fábula. Y el infierno no existe. Esto va a producir dos posibles resultados. Es difícil saber cuáles. Uno, que muchos de aquellos que tanto adoraban a ese vestido de negro, de blanco y todas sus ceremonias y todo, bueno, parecía la iglesia única y verdadera, lo han creído, pero de punta a punta se verán defraudados. Entonces estaremos nosotros, la iglesia cristiana, para cosechar esas almas. Yo no critico a ellos, pero al verse ellos en esa condición, se darán cuenta que aquel que parecía ser la única esperanza, los había engañado. La otra cosa, la posibilidad, es que le creerán tanto a ese engañador, que por fin dirán, había sido que nos engañaba, y si es cierto lo que él dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Seguimos por el camino que hemos ido. Si el mismo Padre, la suprema autoridad de nuestra iglesia, lo dijo, ¿cómo nos va a mentir? Una de dos sucederá. De cualquier manera tenemos que aprovechar, pues son tiempos muy oportunos para llevar el Evangelio a cuantos podamos. Yo creo que mucha jerarquía eclesiástica y todo eso también están ahora meditando qué hacer con las pronunciaciones de este individuo. Por ahí viajaban ellos, eso fue al principio de su papado, no tapado, papado. Iban en avión, iban periodistas y todo, le preguntaron, ¿qué cree usted sobre el homosexualismo? Yo no soy nadie para juzgar a nadie. Bueno, si yo predico eso, entonces no me queda casi nada para predicar porque hay que juzgar muchas veces, no a la gente, eso le dejo al Señor, pero hay que rechazar y usar el nombre que le corresponde a todo cuanto se dice. Fíjense ustedes que incluso en la carta a los Romanos, capítulo 1, el apóstol Pablo fustiga esto de una manera muy severa. Y él fue inspirado por el Espíritu Santo, no como el satanismo inspirado por Satanás y luego, naturalmente, vomita sus mentiras. Allí yo no quiero estar con semejantes grandes tipos. Vean lo que dice en este capítulo, es bastante interesante. Romanos, capítulo 1. Vamos a leer un poquito y nos encontraremos con verdaderas sorpresas de cómo el Espíritu Santo inspiró a él. Dice en el versículo 18,
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí tenemos un caso que recién mencionamos. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bien, y dice más adelante, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Esto se llama lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Aquí está el homosexualismo con SIDA. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, Dios los empuja en esa dirección porque ellos rechazaron a Dios. Y luego dice murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, y ahí continúa. Hoy en día, en algunos países, particularmente en Estados Unidos, en las escuelas, como no es ilegal completamente mezclar, dicen ellos, la religión con la enseñanza en las escuelas, entonces no se permite a los cristianos, ni siquiera al salir en el receso, que antes no había problema, a la sombra de un árbol, tener su estudio bíblico, no. Pero los hindúes, los budistas, los satanistas, todos ellos sí. ¿Por qué? Porque lo de ellos es ciencia. Se le pone un rótulo nuevo y ya está. No se avivaron los cristianos para decir que es ciencia y no la habrían aceptado, porque ya rechazaron al Señor, pero no rechazaron a Satanás. Esa es la ciencia de hoy, de ese tipo de gente pervertida, homosexuales, lesbianas, etc. En Levítico 20, versículo 13, vamos a leer también. Parece que Mr. Papa no sabía eso. Yo creo que el próximo va a ser paraguayo para que hable un poco guaraní. Dice así: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Todo eso yo creo que debe ser demasiado claro. No necesita mucha información. Eso es lo que se vive hoy. Hace algún tiempo, ya hace bastante tiempo, yo recibí un video
de un pastor de Virginia, y ahí decía, solo para mayores. Ay, vieron lo que era eso. No quiero dar detalles, pero fue algo de veras, menos mal que advirtió. Claro, yo nunca estaba mirando. Primero siempre miraba a ver qué había. Y él quería que los pastores supieran qué es lo que estaba ocurriendo en el país, en cualquier lugar, en cualquier estado. Nosotros los pastores tenemos que estudiar cosas que nunca antes era necesario. A mí nunca me importaba eso del lesbianismo ni de homosexualismo, nada de eso. Cuando era muchacho joven, yo recuerdo que si alguien entre los muchachos ahí le tildaba a uno porque lo quería ya decir lo peor, le decía que él era uno de ellos, se juntaban en pelea, porque era demasiado insulto para este muchacho a quien se lo llamó así. Hoy no, hoy es un privilegio. En algunos países ellos están en primer lugar en cuanto a ayuda social. En segundo lugar están la minoría, que son los negros, y ahí van otros. Pero para que uno reciba ayuda del Estado, tiene que probar que es homosexual. Y como ellos tienen su propia organización, él está o no en la lista. Este es el mundo en el cual vivimos. Si usted no lo cree, bueno, es cosa suya. No por eso se va a ir al infierno. Vamos a despedirnos por ahora. Padre amado, te agradecemos por la palabra tuya que nos hace ver que la mejor opción es la maravillosa obra de la resurrección, tanto de nuestro amado Salvador como también la de todos aquellos que tendrán participación en la primera resurrección. Gracias te damos por tener este conocimiento y las puertas abiertas para compartir todo esto con quienes todavía no te conocen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.